Muy buenos días, qué lindo estar juntos, qué lindo todo lo compartido. Eh, Decía la hermana que nos precedía que se había ido un poquito el tiempo, pero si nos bendijo, no fue tiempo perdido. El Señor con nosotros, el Señor bendiciéndonos, y ahora vamos a escuchar su palabra. Ya le hemos dado nuestros regalos a Él. Ya hemos practicado la justicia, después lo vamos a explicar un poquito, y ahora vamos a decirle, Señor, recibo también lo tuyo. Sale el Señor con mucha bendición al encuentro de aquel que practica la justicia con alegría, dice la palabra. Y si usted esta mañana está con alegría, eh, ahora entonces tenemos que recibir lo que Él trae saliendo a nuestro encuentro. Los pasajes que vamos a leer son un poco fuertes, son injustos, pero todo lo que escuchábamos hablaba de una vida dura. Así que vamos a poder aguantar lo que leamos y vamos a encontrar para qué Dios lo dejó en su palabra. Vamos a ir a San Juan. San Juan, capítulo 18. Yo voy a leer desde el versículo 12. Estaba Jesús en el huerto de Olivos orando, y ustedes saben que lo vienen a arrestar, atan sus manos y se lo llevan. Dice el versículo 12 de Juan 18, así que los sacerdotes, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella lo dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en los templos donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me hacen a mí esas preguntas? Pregúntenles a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces, uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿A esa es la forma de responderle al sumo sacerdote?, preguntó. Y Jesús contestó, si dije algo indebido, deben demostrármelo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegás? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Me quiero detener ahí. Hasta ahí nos damos cuenta qué difícil que era todo, qué injusto, ¿no? Y no es el tema de hoy, pero yo quiero hablar un poquitito de algo que mencionaba Pedro, de nuestra situación actual como país, como región. Y para eso es que es interesante que volvamos a lo que leíamos al comienzo. Jesús es arrestado y a Jesús lo tenía que interrogar, como era judío, ¿no? Una autoridad
los sacerdotes eran los que lo condenaban, así que el sacerdote del momento, ¿no? Y después ir con las autoridades romanas. Pero acá el pasaje dice, Anás, el suegro del juez, supónganse, lo interroga. Es algo desprolijo, ¿no? Le preguntaríamos a Paula como abogada, ¿qué tiene que ver el suegro del oficial o de la autoridad de turno? En las crónicas de historia no se encuentra esto. No quedó registrado. Solo la Biblia lo cuenta. Y lo cuenta Juan, que es muy apegado a Jesús. Hay pedacitos en los relatos de los evangelios que otros, si bien lo investigaron y vieron lo mejor, Juan cuenta pedacitos que sucedieron muy cerquita de Jesús, porque él estaba ahí. Entonces él acá nos cuenta, hubo un pseudo interrogatorio antes del oficial, que lo hizo el suegro del sumo sacerdote. Y ahí Jesús, pudiendo decir, esto es desprolijo, esto está mal hecho, esto es una injusticia, él respondió con la verdad. Caifás, ahí aclara, era el sumo sacerdote de turno de ese año, ¿sí? Y él, el versículo 14 lo dice, él se sentía orgulloso porque él había tenido la idea que se concretaba en Jesús, que era mejor que muera uno solo antes que toda la nación. No lo busquen, yo les leo en Juan capítulo 11 del versículo 49, miren lo que dice. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel año, dijo, no saben de qué están hablando. Una versión que yo tengo dice, son unos tontos, ¿qué dicen? Dice, ¿no se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? Versículo 51. No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos en el mundo. Él decía, pero qué sonso, si yo la tuve clara. Pasa hoy eso también. A nivel político, a nivel mundial, a nivel de los grandes. Y el Espíritu Santo nos deja registrado que todo el que se cree así es sonso, porque hay un Dios sentado en el trono. Les voy a contar un testimonio personal. Esto tendría que haber sido en el ratito anterior, pero pienso que va con el tema. Cuando estábamos en las elecciones, yo tenía claro, las hijas me dicen, sabemos que mamá votó tal cosa, yo no decía nada, porque ellas creen que entendían lo que yo pensaba. Bueno, votamos, después tuvimos que votar 2 veces más. En las próximas elecciones, 2 o 3 días antes, no podía dormir. Me tenía que levantar a la madrugada, me arrodillaba y oraba y digo, Señor, ¿hay algo que no estoy entendiendo? ¿Cómo es? Y a través de un pasaje de la Biblia, Dios me dijo esto. La situación del país, no estoy hablando si de ahora o del gobierno anterior o de la que sea. Ahí nos está ejemplificando lo que estaba viviendo su nación. La nación está pasando lo que está pasando. Y describía y digo, pero Isaías tenía el diario de Agar,
porque describía lo que estábamos pasando nosotros en ese momento. Dice, es por darle la espalda a mis enseñanzas. Es por vivir sin tener en cuenta mis mandamientos. Entonces pasa esto y lo otro. Y vendrán a gobernarlos gente que son como un niño. Un niño nos va a gobernar. Alguien que no tiene experiencia en política. Y mujeres fuertes estarán también en el gobierno. Y va a pasar, bueno, no me decía para qué lado iba, pero me decía, sea tal o cual, va a pasar esto, porque es la situación de cómo está viviendo la nación. Pero bueno, es esperanzador, porque en el versículo 10 de Isaías 3, en medio, porque empieza mal, sigue con pálida, pero en el medio dice, pero díganle al justo que le irá bien, porque comerá y disfrutará del fruto de sus acciones. Así que no importa si sube tal o si sube cual, la cosa va a estar dura. Pero el justo puede estar confiado porque nos va a ir bien. Ahora la pregunta es, ¿quién es justo? ¿Qué hay que hacer para estar en ese grupo? Dice la palabra de Dios que justificados por la fe tenemos paz delante de Dios, no por mí, sino por toda la obra que ya hizo para siempre Jesucristo. Caifás decía, tuve la brillante idea que muera uno solo. No, el cielo ya había dicho, vamos a enviar a Jesús y Jesús va a ser levantado y va a sufrir hasta lo último y va a morir para que todos nosotros, reunidos con Él por toda la eternidad, tengamos vida. Y el que dice, acepto eso, ese es justo. Ahora, es justo el que acepta la obra de la cruz, el que acepta que Jesús sea Señor y Rey de su vida, pero también el que practica la justicia. Porque no es eso y después vivir como podamos. No, hay que practicarla la justicia. ¿Y saben para qué nos reunimos cada domingo acá? Para cantar, para orar, para amarnos, para oír. Eso es practicar la justicia. ¿Saben que yo no puedo practicar la justicia en mi casa sola? ¿Con quién la practico? A la justicia se practica con otros. Se practica orando juntos. Se practica escuchándonos, alentándonos, recibiendo. Hoy nos estamos puliendo la justicia. Hoy nos estamos hermoseando como justos. Justos. Nos va a ir bien. Porque hay un Señor que por sobre todo gobierno, sobre toda autoridad religiosa, gobierna, sigue sentado en el trono. Mira estas cosas desprolijas, que el suegro se mete a hacer política y no importa quién entre, Dios está sobre todo y tiene planes hermosos para los suyos. ¿Amén? Bueno, volvemos al tema. Este era un testimonio de algo que yo había vivido. Siempre me acuerdo de Marta, que cumplió el tiempo del Rodrigazo, compró el piano. Y otro en el tiempo del Alfonsinazo se compró el auto. Siempre hubo crisis. Y pueden venir otras crisis, que no sé el aso que va a tener el nombre. Pero el justo en ese momento tiene un auxilio de Dios para seguir adelante. Amén. Volvemos a Juan 18. Y yo a este mensaje, si le tuviera, no sé, pienso y siempre me olvido de ponerle los nombres. Anoche estaba grabando para YouTube y me dice tarde mi hija, ¿y cuál es el título, mamá?
me cuesta, pero si yo le pusiera un título a este mensaje, yo le pondría el interrogatorio en el que Jesús recibió 2 bofetadas. Ya vimos que recibió la primera bofetada en la cara, ¿no? Porque Jesús decía, pero yo no hice nada escondida. Acá se están haciendo cosas turbias, podría haber dicho él. No dijo nada. Yo todo lo dije frente a todos, sin secretos. Fui sincero, no me pregunten a mí. Él es el Cristo, Él te da paz, Él es el Salvador. No me lo pregunten a mí, dice Jesús. Pregúntenle a los que me oyeron. Pregúntenle a ellos. Ahí recibió la bofetada. Afuera estaba Simón Pedro, calentándose. Lo habían dejado entrar gracias a que el discípulo, que sabemos quién es, lo pudo dejar entrar. Estaba ahí de colado, calentándose, y él había negado. ¿Sos vos de los discípulos? No. ¿Sos vos? No. Volvamos a esta parte. Dice el versículo 17. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le responde Pedro, no lo soy. Versículo 18. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba allí calentándose con ellos. Pasa la escena que nosotros vimos de la bofetada, y en el versículo 25, junto a esa misma fogata, con esos mismos miedos, en esa misma condición, seguía Pedro, y dice que mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿pero no te viene el huerto de olivos con Jesús? Una vez más Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo. Ahí está la segunda bofetada. La bofetada al alma de Jesús. Porque Jesús decía, los que me escucharon, los que me conocen, ellos pueden testificar por mí. Ellos van a ser mis testigos. Ellos van. Pero afuera Pedro decía, no, ni sé, no vi nada, no lo conozco. Vamos a hablar un poquitito de Pedro, para terminar. ¿Quién era Pedro? El Pedro de la Biblia, ¿no? Acá tenemos a Pedro papá de Manuel, pero Pedro de la Biblia era intrépido, no sé, audaz, era sincero, era fiel, impulsivo, pero ahí hombre de fierro junto al Señor. Acá mismo dice que le cortó la oreja a uno que lo quería, a un soldado, por defenderlo a Jesús. Se arriesgó a caminar sobre el agua con Jesús. Con Jesús, la amaba. En un momento Jesús dice, pero viene, busca las bendiciones. ¿Dónde están? ¿Dónde están los muchachos del milagro? Se fueron. Recibieron las bendiciones, los milagros, y se fueron. ¿Quieren ustedes también irse? ¿Y qué pasó ahí? Pedro dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, nos quedamos con Jesús. ¿Quién dijo eso? Pedro. Maravilloso Pedro. Pero acá, esa noche, fue la noche negra de Pedro. El hermano que nos contaba testimonio nos hablaba de días difíciles. Claro, tenemos días difíciles. Acá Pedro estaba pasando ese día difícil.
¿Ustedes saben de los recuerdos sensoriales qué son? Les llamamos recuerdos sensoriales a recuerdos, a vivencias muy fuertes que hemos tenido, o muy felices o muy duras, que a veces las quisiéramos esconder, porque nosotros tenemos la capacidad de guardar en una cajita que dice me olvidé ciertas cosas, ¿no? Pero nos encontramos con algún aroma, con algún olor, con alguna música, sentidos, cosas que sacuden nuestros sentidos y nos llevan a traer a la memoria esas vivencias. ¿Mm? Yo tengo una amiga que ella iba a visitar a su papá al hospital para ayudarle a dar la cena y ella recordaba la sopa, el olor a sopa en el hospital cuando visitaba a su papá anciano. Bueno, el papá fallece, todo. Ella vive a 2 cuadras del hospital, directora de un colegio. Cuando tiene que volver a su casa, pasa obligado a pasar cerca de la cocina del hospital. Y ella me decía, paso, y se siente ese olor a sopa, y me siento dándole a mi papá otra vez la comida. ¿Se dan cuenta de los recuerdos sensoriales de lo que estoy hablando? Bueno, les digo una cosa. Yo creo que Pedro no era partidario de asado, porque el olor a carboncito humeando, a ramita, a leña, no lo habrá querido oler nunca más en su vida. Porque fue la noche que falló. Dice San Juan capítulo 21, que Pedro dijo, me vuelvo a pescar. Y algunos discípulos le dijeron, vamos con vos. Y estuvieron adentro del agua, ahí en el bote, toda la noche, dura noche, sin pescar nada. Y cuando ya se volvían porque comenzaba el nuevo día, estaban todavía en el bote, miran a la orilla y no veían la silueta de un hombre, no se daban cuenta quién era, y había una fogata. Otra vez la fogata. Hasta que alguien dijo, porque Jesús les preguntó, ¿pescaron algo? ¿Les va bien? ¿Tienen algo para compartir? Y uno dijo, ¡es Jesús! Y Pedro se puso la túnica y se tiró al agua, porque ya la fogata le estaba avisando que tenía la oportunidad de volver a encontrarse. Ahora, ese encuentro, dice, había pescado asado, por eso hablo de fogata, estaba ahí la parrillita, el pescado, el pancito. El Señor no lo esperaba para decirle, ¿cómo me fallaste, querido, Siempre igual vos. No, no estaba para decirle, mirá, con palabras dulces te voy a dar una cachetada que te duela el alma también. Tampoco. Nosotros conocemos ese pasaje porque por 3 veces el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amás? Y ustedes saben que quedó escrito en griego. Ellos estaban usando los distintos sinónimos de amor en griego, ¿no? El Señor le preguntó, Pedro, ¿agapao? Que viene de ágape.
¿Me amás por sobre todas las cosas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, fileo, el amor filial de amigos. Sí, Señor, sos mi mejor amigo. Pedro, ¿me agapás? Le dijo por segunda vez. Me amás más que todas las cosas y que todos, me amás a mí. Sí, Señor, fileo, sos mi amigo. La tercera vez dice que Jesús le dijo, Pedro, ¿fileo? ¿Soy yo tu amigo? Y ahí Pedro se quiebra, ¿eh? Vos sabés, Señor, todas las cosas, vos sabés que te amo. Este relato queda escrito en un evangelio que sale a la luz cuando todo esto ya había pasado. Estaba la iglesia primitiva sufriendo muchísimo porque el emperador de turno daba esta orden. A todo aquel que ustedes crean que sea que es cristiano, que parece cristiano, que se reúne a algo, pregúntenle 3 veces si niega a Jesús. Si en alguna de esas 3 veces no puede negar a Jesús, la muerte. Pero si niega a Jesús, puede seguir viviendo. ¿Cómo eran los que estaban viviendo todavía? Eran aquellos que no habían podido responder las 3 veces afirmativamente. Y en ese momento llega la palabra, y la palabra siempre es esperanzadora, porque es palabra de Dios. Llega este relato para que ellos vean que en Jesús tenemos vida eterna, que en Jesús tenemos salvación, en Jesús siempre hay nuevas oportunidades. Jesús es nuestro Redentor para siempre, de los pecados pasados, presentes y de los que van a venir. Tenemos en Jesús un Salvador para siempre. Es el sanador de nuestros recuerdos sensoriales. Esos que no los podemos contar ni los queremos recordar, pero que por ahí aparecen. Hay uno que puede meterse en nosotros y arrancarlos y tirarlos, arrojarlos a lo profundo de la mar. ¿Y por qué él no se acuerda más de ello? ¿Yo por qué me voy a acordar? En Jesús hay perdón, hay sanidad, hay liberación, hay amor y servicio para siempre. Esta carta, qué lindo, llegó justo. Bueno, hoy nosotros nos vamos a ir y que nos podamos ir con esta misma expresión. Señor, tu palabra llegó justo. Llegó justo porque yo hoy entendí por qué es necesario venir. ¿Por qué es necesario el esfuerzo? Porque no voy a tener la promesa de ningún partido, de nadie que me prometa, mira, el primero vas a ser vos, el que vas a recibir, el que se te va a dar la casa. No, no, no. La promesa viene de Dios. Te irá bien, porque Dios se va a encargar de eso. Vamos a orar ahora. Vamos a decirle a Jesús gracias. Gracias, Jesús, porque estás con nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos, Jesús está. Y si Jesús está, ya basta, ya está todo bien.
Y ese Jesús sabe que yo necesito de su justificación en esta mañana. Necesito irme libre, liviana de todo pecado, de todo recuerdo, de toda tristeza, de toda amargura que me frena a avanzar. Estás tú, Jesús, y eres aquel que nos dice, tranquila, no hay juez, no hay sacerdote, no hay autoridad máxima, no hay nadie que pueda frenar lo que yo ya torcí para vos. La bendición, la salvación, la salud, la vida a mi lado por la eternidad. Padre, ruego, Señor, que ahora tu trabajo de salvación, de liberación, tu trabajo de amor, porque tú lo haces por el amor, opere, Señor, en cada uno de los que aquí estamos. Lo hace el Señor, lo hace el fiel, el justo, el todopoderoso. Bendigo cada familia representada. Lo hago creyendo que cuando tu salvación llega a nuestras vidas, Padre, nada va a impedir que los que nos rodean con lazos de amor sean alcanzados a esta misma salvación. Queremos terminar dándote gracias, porque así como Pedro había perdido las esperanzas, no en Jesús, sino en él mismo por las fallas, hoy nosotros reconocemos que muchas veces hemos perdido la esperanza en nosotros mismos, hemos perdido la fuerza de creer que vamos a salir adelante. Pero Señor, tú eres el que sigues creyendo en nosotros. Así como seguiste creyendo en Pedro, hoy nos dices, te sigo amando y te sigo creyendo. Te sigo creyendo capaz de ir a contarles a otros lo que yo digo. Habla, Señor. Habla en nuestros corazones. Esta mañana prometemos ir a contar lo que tú dices, porque eso es lo que esperas. Los que me oyen pueden contar lo que yo soy. Nos has dado directiva. Ayúdanos a ser fiel a esa directiva, a poder contarle a alguien lo maravilloso que es Jesús, para que seamos más los que nos bendigamos con la justificación. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.